estamos comenzando Destaques. Queremos darte la bienvenida a este programa, invitarte a que puedas ponerte cómodo, tomes lápiz y papel, porque la información que vamos a compartir contigo es una información muy importante, Carola, un tema muy interesante que tenemos para desarrollar hoy. Claro que sí, Gerson, nosotros estamos listos, esperamos que tú también, porque hoy vamos a tocar un tema que nos involucra a todos, como ciudadanos, como sociedad, como seres humanos en realidad. Protección legal de los derechos de los niños. ¿Por qué es importante contar con un marco legal sólido? Gerson, es una de las preguntas que le haremos a nuestro invitado en relación a la Defensoría de la Niñez. Esta institución que se encargaba de poder eh, hacer cumplir estas leyes, ¿no? Poder socializar también para que las personas, los niños conozcan. Surgen muchas interrogantes interesantes alrededor de este tema. Cada qué tiempo, por ejemplo, se revisan estas leyes para poder adaptar a las realidades que va desarrollándose en la sociedad. Finalmente, ¿quiénes regulan estas leyes o quiénes plantean el desarrollo de estas leyes? También es una pregunta muy Claro, interesante, claro ¿no? que sí, el papel que juega la sociedad civil, ¿no es cierto? Hablamos del núcleo principal de la sociedad, como es la familia, educadores, padres de familia, la sociedad en general. ¿Qué nos corresponde hacer? A veces no estamos lo suficientemente informados, Gerson, ¿no es cierto? Y es obligación nuestra conocer las leyes, por ejemplo, que muchas veces desconocemos, pero que necesitamos estar por dentro, ¿no? Necesitamos conocer, es una responsabilidad, como tú mencionaste, que tenemos como sociedad. Dentro de una familia existen niños, existen adolescentes, y qué bueno es poder tener este espacio para conocer que bajo la ley ellos también están protegidos y hay una institución, hay programas, hay instituciones incluso no gubernamentales que ayudan a poder cumplir esto. Nosotros para comenzar preparamos siempre una nota, así que te invitamos a que prestes mucha atención. Los niños son el futuro de la sociedad, pero también son una de las poblaciones más vulnerables. Por esta razón, la protección legal de sus derechos es un tema fundamental en todo el mundo. Derechos como la educación, la salud, la protección contra la violencia y la participación en la sociedad están reconocidos en leyes nacionales e internacionales. A pesar de esto, en muchos lugares del mundo, estos derechos aún no se respetan plenamente. El abuso y la violencia también amenazan a los derechos de la infancia. Maltrato físico, abuso sexual y violencia doméstica afectan a millones de niños en todo el mundo. Es fundamental que existan sistemas efectivos para identificar y entender a los niños que sufren estas situaciones. Gobiernos, organizaciones y ciudadanos tienen el deber de garantizar que todos los niños vivan en un entorno seguro, con oportunidades para crecer y desarrollarse plenamente. La lucha por los derechos de los niños no es solo una cuestión legal. ¿Cuáles son los principales derechos que debemos conocer? Aquellos que pueden ser sancionados. ¿Será que tenemos esta información? ¿Será que estamos por dentro, no es cierto, de cuáles son inclusive las sanciones, Gerson, para diversas situaciones? ¿Y será que es necesario esperar a conocer las sanciones para cumplir la ley? También es una pregunta Ujú. muy interesante. Algo que también, una duda que me surge es si los niños pueden participar en el desarrollo de estas leyes, si finalmente ellos pueden hacer su aporte, porque son directamente los interesados en el Claro, cumplimiento de claro todo que esto, sí, ¿no? presentar sus propias necesidades, en fin, mucho por conversar, por dialogar aquí en nuestro programa. Protección legal de los derechos de los niños. Así que nosotros nos vamos a una pausa. Enseguida estaremos ya conversando con nuestro invitado. Estamos listos ya para el desarrollo de nuestro tema hoy en tu programa Destaques y tenemos un invitado muy especial. Quiero dar la bienvenida al doctor Edwin Pérez. Él es jefe del Departamento de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en la ciudad de Cochabamba. Gracias, doctor, por su tiempo. Bienvenido, ¿cómo está?
¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para ti y para toda la linda gente que en este momento está en compañía de tu programa. Gracias una vez más por haber aceptado la invitación y acompañarnos en este espacio donde hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con los derechos de los niños, pero vamos a abordar la protección legal específicamente en este caso. Antes, para que nuestros amigos lo conozcan, doctor, su trayectoria, su experiencia en esta área, tengo entendido que usted es comunicador social también. Sí, mi primer trabajo, prácticamente mi pasión de toda la vida es ser comunicador social y también docente universitario. Me gusta mucho enseñar, o lo poco que sé, me gusta enseñar. Siempre a mis alumnos en una primera instancia yo les digo, bueno, la educación ya no es como la de antes, o sea, que las clases magistrales terminó todo, ¿no? Yo siempre llego a un aula, por ejemplo, y les digo, bueno, ustedes pueden aprender algo de mí, pero yo voy a aprender mucho de ustedes. Entonces es algo que siempre me apasiona, la comunicación, la docencia, y este último tiempo de mi vida he dedicado también a otra de mis pasiones porque la abogacía también me encanta y el trabajo de la defensa de los derechos de los niños, en lo cual trabajo estos últimos 5 años, realmente es muy importante y desde el lugar donde yo me encuentro en este momento ya como jefe de Defensoría de la Niñez y Adolescencia, es también, aparte de ser una pasión y algo que a mí me gusta mucho, es claro una responsabilidad mucho más grande porque defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos, pero en este momento se encuentra justamente a la Súper. cabeza mía para poder generar justamente esta cosa. Claro que sí, tremenda responsabilidad, ¿no es cierto?, de estar al frente de esta área que tiene que ver con esto que es tan delicado, tan importante, tan significativo, proteger a los niños, a los adolescentes. Y una vez más, te reitero nuestro tema, protección legal de los derechos de los niños. Y yo quiero ya preguntarle, introduciéndonos en nuestro tema, doctor, ¿por qué es fundamental contar con un marco legal sólido para la protección de los derechos de los niños? En nuestro país, por ejemplo, tenemos diferente tipo de normas, las normas constitucionales, las normas internacionales, las leyes generales y las leyes especiales. Dentro de estas leyes especiales se encuentra justamente el Código Niño, Niña, Adolescente, que es conocido como la Ley 548, que tiene vigencia ya más de 10 años en nuestro país y es la que nos indica justamente de qué manera debemos actuar nosotros cuando de alguna forma se está generando algún tipo de daño o vulneración de derechos contra un niño o niña adolescente. Y necesariamente aquello que está enmarcado ya está escrito, porque nuestro país es un país positivista, o sea que las normas deben estar escritas necesariamente. Nos regimos por 4 jurisdicciones como tal: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción especial. Dentro de las normas, donde es la que estudiamos justamente en Derecho de la universidad, está la jurisdicción ordinaria, ¿no? Dentro de esta jurisdicción ordinaria justamente estudiamos cuáles son los derechos que tenemos constitucionalmente hablando, cuáles son los derechos que tenemos ya con normas internacionales a las cuales nuestro país está adherido o es país firmante, y cuáles son las leyes generales para todos y aquellas leyes especiales que van a darnos a conocer en este caso, por ejemplo, a una cierta población, los sujetos de derecho que nosotros llamamos a los niños, desde que nacen hasta que cumplen 18 años, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, si no existiera una norma de este tipo, sería muy complicado. Tendríamos que simplemente basarnos en la responsabilidad que no muchas personas la tienen para saber que si ocasionamos un daño a un menor de edad, por ejemplo, está mal, Sí. ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice esta ley. Por eso es tan importante que sí existan normas que regulen justamente la vida de un país. Por eso simplemente sacamos el concepto de lo que es derecho. Derecho es un conjunto de normas que rigen a una sociedad. Y son estas normas las que nos dicen, nos conducen el camino y nos dicen esto está bien y esto está mal. Y si haces algo que está mal, será sancionado. Hay una sanción, claro, hay una consecuencia. Ahora, ¿cuáles son los principales derechos de los niños que deberían ser protegidos por ley, doctor? La primera es el derecho a la vida. Pero no solamente derecho a la vida por el hecho de nacer a la vida como tal, sino llevar una vida digna, que es lo más importante. El derecho a la salud gratuita y salud integral, psicológicamente, físicamente, Emocional. emocionalmente, etcétera. No solamente el hecho de que estoy mal y un médico me va a revisar, no, es una salud pero completa, Integral. integral. El derecho a la identidad. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y seguramente hay algunos papás, abuelos, por ejemplo, que tienen un solo apellido, por ejemplo. Antes era así.
o, Sí, de o hecho era repetían el así. apellido. Ujú. Ahora no. La Constitución Política del Estado del año 2009 indica de que ningún niño, niña, adolescente actual puede tener un solo apellido. Puede llevar uno de papá o mamá y un convencional. ¿Qué es lo que ocurre antes, por ejemplo, también de que haya cambios en la ley 603, que es el Código de las Familias? Sí. Necesariamente cuando había un embarazo, tenían que buscar al hombre pero para que reconozca al niño que va a nacer o a un niño nacido, etcétera. Y si no quería, el tipo se hacía loco y ahí terminaba. Ahora no. Dentro de lo que significa este derecho a la identidad protegido por la propia Constitución Política del Estado, existe el reconocimiento a simple señalamiento. ¿Justamente para qué? Para que ese niño, niña o adolescente no tenga, pues, o sea, no se quede sin un apellido, por ejemplo, ¿no? Tenemos el derecho a la salud, por ejemplo, que también de acuerdo a la nueva, ya no es tan nueva, es del año 2009, la Constitución Política del Estado, indica la obligación que tiene todo padre y madre de dar educación mínimamente a un hijo hasta el bachillerato. Hasta el Claro, bachillerato. después ya vendrá, si se puede colaborar todavía, desde luego, la universidad o lo que decide estudiar Justo el eso hijo, iba yo. desde luego. Pero por lo menos la Constitución dice mínimamente debe apoyar a su hijo hasta el bachillerato, por lo menos. Caso contrario, también está generando algún tipo de irresponsabilidad de ese padre o madre, y justamente ese tipo de irresponsabilidad se encuentra también en la ley 548, de lo que significa aquel grado de responsabilidad que yo no lo estoy cumpliendo, y que lo que le estoy quitando a mi hijo es justamente ese derecho que Ese tenga a derecho. educarse. Por ejemplo, inclusive en lo que significa el tema de la asistencia familiar. Es obligatoria hasta que el hijo tenga 18 años, Mayor de pero edad. dice, inclusive se puede ampliar hasta los 25 años cuando ese hijo decida seguir estudiando. Entonces, si él desea seguir capacitando, etcétera, el padre o la madre obligado u obligada está en, valga la redundancia, en la obligación de darle esa asistencia familiar hasta que él cumpla inclusive 25 años, ¿no? Entonces estamos hablando de derechos fundamentalísimos que forman parte justamente de este grupo, de este conglomerado de normas que están desde la propia Constitución Política del Estado. Y algo muy importante, el derecho que tiene un niño a una familia. Y dice la propia Constitución Política del Estado, a una familia o de origen o ampliada, porque un niño no puede vivir sin familia. Claro. ¿No? Entonces, por eso es donde nosotros también colaboramos en el hecho de muchas veces hacer extensiones de autoridad paterna, materna, etcétera. ¿Para qué? Para pasar a estos niños al RUANI, que es el registro único de adopciones nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque ese niño tiene derecho a una familia. Y lo más importante, antes también habían los hijos naturales y los hijos legítimos. Ahora, todos los hijos son hijos legítimos, sean ellos adoptados o no. ¿O no? Y tienen los mismos derechos que aquellos niños que han nacido, por ejemplo, de una pareja, ¿no? Entonces, son parte de los muchos derechos que ellos Sí. tienen y que, bueno, muchas veces lamentablemente no los cumplen. No se cumplen. Ahora, de todo lo que usted nos ha mencionado, el incumplimiento tiene una sanción. De todo lo que usted nos ha mencionado. De todo, por Todo. supuesto, de todo, sea constitucionalmente, sea a través de las leyes, pero yo creo que no debemos buscar a la norma y decir, ¿será que por esto me van a sancionar? ¿Será que por esto, si no hago esto, si no lo hago estudiar a mi hijo me van a sancionar? ¿Será que si no le doy una buena educación, no le doy salud a mi hijo me van a sancionar? No busquemos eso, busquemos en nuestra conciencia primero, porque, a ver, ¿quiénes son los generadores de los derechos de las leyes? Somos nosotros mismos, como seres humanos. Así Así es. es, tenemos esa capacidad nosotros de generar normas, de generar leyes. ¿Para qué? Para regir nuestra conducta. Entonces yo creo que la mejor forma de hacerlo es justamente a través de nosotros mismos y esa obligación moral que tenemos de Exacto. cumplir esos derechos. Exacto. Esa cuestión de conciencia, como usted lo menciona, ¿no es cierto? Ahora, el convenio normativo del cual usted mencionaba sobre derechos de niños, niñas, adolescentes, la ley 548, capaz que nos falte tema para desarrollar en profundidad, lo vamos a hablar en nuestra mesa, pero capaz entrar un poco, introducirnos a este tema del convenio normativo para que nuestra audiencia conozca. Sí, y básicamente los derechos de los niños como tal han nacido casi junto con la propia Constitución Política del Estado, de la primera Constitución Política del Estado como tal. Ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, por supuesto, así como han ido cambiando las normas. Y tenemos esta ley 548 que tiene ya más de 10 años, que nos da a conocer justamente los derechos y obligaciones y los procedimientos de qué manera se deben realizar para que nosotros justamente hagamos respetar estos derechos. Y claro, son leyes y muchas veces la gente dice, ¿no? Bueno, ¿y por qué yo tengo que ver una ley si no voy a estudiar derecho o no, yo no soy abogado? Las leyes las deberíamos ver todos. Todos.
todos deberíamos conocer un poco de aquello. Inclusive recuerdo yo de que cuando estaba en la universidad, yo di un proyecto de grado, pero mi idea era plantear una tesis o algo nuevo. Y dentro de esa tesis que yo iba a plantear, quería que el último año de secundaria se lleve una materia que sea derecho, donde todos conozcamos por lo menos algo de lo que significan las leyes. Desde Algo la propia Constitución Política superficialmente, del pero Estado, sí. conocer. Hay gente que ni siquiera en su vida ha abierto la Constitución Política del Estado, que es la madre de las leyes de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que tenga que ir a la universidad para conocer cuáles son los derechos que tengo. Puedo ojear cuánto me cuesta un código, cuesta baratísimo, ¿no es cierto? Pero muchas veces no nos ocupamos de aquello. Sí, Y debería ser esto una llamada de reflexión a muchos, a los claro. bolivianos, y no solamente a los abogados o quienes van a estudiar derecho, deben conocer nuestras leyes, sino todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno, y vamos a ampliar un poco más este aspecto ya en nuestra mesa. Estamos hablando hoy acerca de la protección legal de los derechos de los niños. Gracias por acompañarnos. Hacemos una brevísima pausa y en instantes volvemos con más aquí en Destaques. En Destaques. Por el hecho de que lamentablemente esperamos a que ocurran desastres, por decirlo así, y después de sí nos damos cuenta que algo está mal, o algo está fallando, o algo hay que modificar, algo hay que arreglar, ¿no es cierto? Comentaba al principio del programa. Gracias por acompañarnos. Estás viendo tu programa Destaques. Hoy estamos hablando acerca de la protección legal de los derechos de los niños y estamos con nuestro invitado, el doctor Edwin Pérez. Él es jefe del Departamento de Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en la ciudad de Cochabamba. Estamos con Gerson ya aquí en la mesa. ¿Qué te parece el tema de hoy, Gerson? Muy interesante. Me llamó mucho la atención cuando el doctor mencionaba que conocer estas leyes, no solamente por el hecho de evitar una sanción, ¿no? Sino porque necesitamos conocer tanto si debemos ayudar, coadyuvar para poder que estas leyes se Claro, cumplan, ¿no? claro que sí, todo lo que implica. Estábamos, bueno, mencionábamos con el doctor los derechos en sí, ¿no? Porque es fundamental contar con un marco legal sólido para la protección de los derechos de los niños. Estábamos hablando del convenio normativo sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo quiero pedirle ampliar un poco, doctor, esta ley 548 que comentábamos. Más de 10 años de vigencia, ¿verdad? Sí, julio del año 2014, exactamente. O sea, con 2014. julio de este año cumple 11 años. ¿Qué podemos decir para que nuestros amigos conozcan a fondo acerca de esta ley? Pienso que habría que reforzar un poco más algunas situaciones. Hay ciertos tipos de vacíos legales todavía en nuestra ley y deberíamos aprender de países, o en este caso de una comunidad como tal, que es la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Los únicos que pueden crear una ley, modificar una ley, es la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, la Cámara Alta, la Cámara Baja, que es la Cámara de Origen, Cámara Revisoria. ¿Cómo se crea una ley? Justamente a través de una iniciativa legislativa que cualquier ciudadano puede darla a través justamente de uno de nuestros diputados, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? La revisan en grande y en detalle, y si la aprueban, pasa justamente a la otra cámara, que es la Cámara de Senadores, que es justamente la Cámara Revisoria, quienes también van a hacer lo mismo. Van a verificar en grande y artículo por artículo. De aprobarse aquello, pasa directamente para su promulgación al presidente del Estado. Tiene 10 días para la promulgación. Ah, ok. Si la devuelve con observaciones, entonces toda la asamblea se reúne y ellos Para hacer verifican todo. estas observaciones muy bien y después recién la devuelven nuevamente al presidente y la promulga. ¿Y desde qué momento esta ley es de obligatorio cumplimiento? Desde su publicación en la Gaceta Oficial, ¿no? Ah, ok. Entonces ahí es donde sale. Pero hay muchas leyes aletargadas en el tiempo, que justamente lo que hablábamos en alguna oportunidad, las leyes tienen que modificarse de acuerdo al cambio que existe en las sociedades. ¿Qué ocurre en la Comunidad Europea? La Asamblea Europea crea una ley y su reglamentación la da a especialistas de dónde se va a tener esa ley. Ujú. La reglamentan, porque la ley como tal es la parte pasiva, Ok. ¿no? Y la reglamentación es la que da movimiento a la ley, Activa, se es podría la decir. parte activa de la ley, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, ¿qué ocurre en la Comunidad Europea? Ellos crean una ley para toda la Comunidad Europea, la Unión Europea como tal, pero
no le da pues un tiempo indefinido, tiene un tiempo de revisión. Pasan 5 años y esa ley, o sea, quienes la han Volverse a creado y revisar. quienes la han reglamentado se reúnen nuevamente y dicen, a ver qué pasa con esta ley, cómo ha funcionado en Una estos 5 años. evaluación, ¿no? Exactamente, una evaluación de la ley. ¿Cómo ha funcionado? ¿Está bien? La dejamos como está. No, estas cosas están mal. Modifiquemos o decimos definitivamente esta ley no sirve y hay que eliminarla. Y se elimina. ¿Por qué no aprendemos de aquello? Eso debería pasar, por ejemplo, en este caso con una ley tan importante como es la ley 548, que hay muchas situaciones que todavía no están previstas aquí. Por ejemplo, el tema del bullying, el tema del sexting, hay varias cosas que se han creado a través de las tecnologías que han ido apareciendo y esta ley Y todavía va no está quedando marcada en aquello. obsoleta porque no está Exactamente, acompañando. va quedando obsoleta, esa es la Ujú. palabra exacta. Entonces, ¿qué merece? No vamos a decir que la vamos a eliminar y que todo está mal, no. Una revisión, como se hace en Europa. Esta ley ya tiene 11 años, o ya va a tener 11 años. Es muy parecido a tantos reclamos que ha habido, por ejemplo, con otra ley que es de protección a la mujer en situación de vulnerabilidad, que es la ley 348, también que tiene aproximadamente el mismo tiempo, que necesitan una revisión, que necesitan, como cualquiera de nosotros necesitamos ir al médico alguna vez, nuestro vehículo necesita ir al mecánico alguna vez, nuestras leyes merecen revisarse alguna vez y de manera temporal. Claro, y qué importante, y más que todo en este ámbito, ¿no? Que tiene que ver con protección, con derechos, Y con la además parte en un legal. ámbito donde las realidades cambian, hasta podríamos decir todos los días, ¿no? Tener una ley que tiene una duración de 11 años ya nos hace notar que necesita una modificación, ¿no? Y ahí surge otra pregunta, doctor. ¿Qué desafíos se enfrentan los sistemas legales actuales en la protección, hablando justamente de esto, de la protección de los niños? Por el hecho de que lamentablemente esperamos a que ocurran desastres, por decirlo así, y después de sí nos damos cuenta que algo está mal o algo está fallando o algo hay que modificar, algo hay que arreglar, ¿no es cierto? Comentaba al principio del programa de que yo había planteado como un proyecto de tesis justamente el hecho de que las leyes se conozcan de manera rápida, aunque sea o las más importantes, en un curso de el último de secundaria. Bueno, pero no dije qué pasó después. O sea, Sí. presenté este proyecto de ley al colegio. Seguramente muchos de mis colegas se van a molestar. Mm. Presenté este proyecto de ley al colegio de abogados, o este proyecto de tesis, perdón, al colegio de abogados. Me lo rechazaron rotundamente y me dijeron, ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que conocer sus derechos? Nosotros nada más, porque después nos vamos a quedar sin trabajo. Esa fue la respuesta que me dieron y me la rechazaron rotundamente. O sea, si la gente va a empezar a conocer sus derechos de esta forma, ya nos van a buscar muy poco y vamos a perder clientes. O sea, Qué tremendo. esa fue la respuesta, imagínense. Yo creo que uno de los grandes desafíos es ese, que todos deberíamos conocer mínimamente lo más importante de nuestra normativa. Claro, claro que sí, me encantó. Bueno, pero ahí quedó, doctor. Quedó- Ahí quedó. Ahí ¿Qué quedó y tuve comentar que hacer el proyecto de grado. O sea, de otro tema? Bueno, en fin, ahora hablábamos de los desafíos que enfrentan, ¿no es cierto?, los sistemas legales, pero vámonos al tema de la sociedad civil. ¿Cómo puede la sociedad civil contribuir a mejorar la protección de los derechos de los niños? Precisamente con lo que les indicaba también hace un momento atrás, a través de estas iniciativas legislativas. O sea, ¿quién mejor de conocer la realidad de un país que la misma gente que habita ese país? No necesariamente unos cuantos legisladores, entre comillas, que muchas veces no se mueven del lugar donde se No ven la realidad. exactamente, no están en la calle diariamente, etcétera. Entonces, es el propio ciudadano el que a través de de esta iniciativa legislativa de decir, bueno, esto está fallando, entonces yo propongo que se cambie de esta manera, ¿no? Y claro, no será exactamente como proponga, o en muchos casos yo debo demostrar de que esa norma es necesaria o esos cambios son necesarios, porque no puedo, sin son ni ton, a querer hacer cambiar cualquier ley, Claro. no, se tiene que fundamentar, debe tener requisitos fundamentales que tengan que ver justamente con aquello acorde a nuestra realidad, porque las leyes, por eso no tenemos leyes para todo el mundo. Ujú. Cada país, y de acuerdo a la realidad que tiene y de acuerdo al tiempo que tiene sus propias normativas. Entonces, debemos adecuar cada una de estas normas a nuestra sociedad, pero lo más importante, a nuestro momento. Es por ello. Realidad. Hay leyes, es increíble. Hay una ley que ha cumplido 100 años, la ley de imprenta. Imagínense, 100 años ha cumplido esa ley y continúa vigente. ¿Y no existe una ley que A las leyes. obligue a las leyes? Todo, o sea, debería. La constitución política del Estado debería ser así, decir, ¿no? Bueno,
Quienes son los creadores de las leyes son ellos. Quienes pueden modificar las leyes son ellos y quienes pueden extinguir las leyes son ellos. La Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien. Pero tienen la obligación, cada determinado tiempo, digamos, 5 años, que me parece un tiempo De prudente, revisar. revisarlas para ver si esas leyes están o no están funcionando. Y eso es lo que no se está haciendo, ¿no es cierto? Eso es lo que no se hace y debería hacerse. ¿Y quiénes tendrían que hacerlo? Serían ellos. Claro. La Asamblea Legislativa Plurinacional tendría la obligación de cada determinado tiempo revisar esas normas. Y sé que si se haría de esta forma, por ejemplo, la realidad fuera distinta. Y acá, en todo caso, la sociedad, Gerson, yo sé que tienes preguntas, pero puede, en todo caso, por conciencia, ¿no es cierto? Pedir, se puede pedir como sociedad. Sí, justamente esa es la iniciativa legislativa. O sea, cada ciudadano puede proponer. No necesariamente yo tengo que estar en el poder, ser diputado o ser senador para solicitar una ley. Ese proyecto de ley yo lo voy a solicitar como ciudadano común y corriente cumplidos mis 18 años. ¿Por qué? Porque al haber cumplido 18 años en nuestro país, ya ejercemos algo muy importante, que es el ejercer la ciudadanía como tal, porque desde los 18 años yo voto. Eso le iba a decir, ya Ahí, tengo claro, mi derecho derecho a al voto, voto. por lo tanto, tengo derecho a elegir y por lo tanto tengo derecho también a plantear algunas regulaciones, algunas normas, etcétera. Existen diferentes tipos de edades en nuestro país, ¿no? Una de las edades es, por ejemplo, los 11 años, donde presuntamente para la ley es donde las personas adquieren esa capacidad de discernimiento. Yo no creo que sea así porque es mucho menos, mucho antes. Hay niños de 4 o 5 años que ya saben qué es bueno y qué es malo. Existe la otra edad que es los 14 años, que es la imputabilidad a adolescentes. Los 18 años, que es la imputabilidad general para todos y ejercer la ciudadanía. Pero no me da el derecho, por ejemplo, recién el derecho absoluto yo lo adquiero a los 21 años, porque cuando yo tengo 21 años, recién puedo decidir lo que yo quiero. Por ejemplo, a mis 18 años, si yo quiero hacer una compra-venta de algo, necesito un tutor legal. Pero ya a mis 21 años no necesito de nadie. A los 18 años, evidente, ya he adquirido la mayoría de edad, pero no una mayoría de edad absoluta para realizar todo lo que yo quiero. Bueno, son cuestiones muy interesantes que son diferentes de país a país, por ejemplo. Hay otros países en los cuales a los 16 años ya tienen la mayoría de edad, Exacto, ¿no es cierto? exacto, sí. Entonces, inclusive, dentro de estos cambios, yo en alguna oportunidad también indiqué de que este tema de la imputabilidad, por ejemplo, o sea, imputabilidad significa una persona a la cual ya le puedes atribuir un hecho delictivo y que lo asuma de manera directa, o sea, no a través de otro. Porque cuando tengo menos de 14 años, no soy un responsable inmediato, soy un responsable mediato. ¿Qué significa? Que otra persona va a responder por los actos que yo realice. ¿Y qué pasa? Usted ha debido ver casos de menores de 14. ¿Y cuál es el tema? De que hay menores de 12, 13 años que delinquen, pero no tienen ningún tipo de responsabilidad ante la ley penal actual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese tipo de casos, por ejemplo? Se presenta una denuncia al Ministerio Público, si tiene 13 años o no ha cumplido los 14 años todavía. ¿Y qué tiene que hacer el Ministerio Público? Tiene que desistir de esa denuncia. Solamente poner en conocimiento de un juez de niñez y adolescencia, y este juez de la niñez y adolescencia simplemente dicta algún tipo de medidas que no solamente van a ir para él, sino también para sus padres. Pero en este caso, perdón, ¿no hay una sanción entonces? No, no existe una sanción. Recién a los 14 años, de 14 a 18 años los denominamos adolescentes infractores. Ellos sí tienen una sanción, tienen un procedimiento que está justamente en la ley 548. El procedimiento, pero tiene particularidades distintas. Por ejemplo, la sanción máxima que hay en Bolivia son 30 años, pero para un adolescente la sanción máxima son 6 años. Es una quinta parte de la sanción que se le da a una A persona un adulta. adulto. Sí, exactamente. Hay un caso, por ejemplo, que ocurrió hace 2 años atrás aproximadamente, donde un adolescente de 17 años cometió feminicidio. Overkill, nosotros llamamos matar sobre muerto. O sea, le dio como 30 y tantas puñaladas a su pareja. Eso ocurrió más o menos por la zona de la Laguna Lalay. Y él fue procesado, pero por la ley 548 porque era todavía adolescente. Pero Doctor, yo le voy a la siguiente semana cumplió 18 años, pero solamente le dieron 6 años. te voy a pedir, porque me parece que vamos a detenernos un poco más en este caso para poder ampliar un poco más. Impresionante. Nosotros estamos hablando acerca de la protección legal de los derechos de los niños. Tenemos algo importante para ti. Presta atención.
Así es, amigos, y es que en mis manos tengo un material del todo especial. Veamos si te sientes identificado con esta afirmación. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Mi vida será que tiene sentido? ¿Simplemente vivo por vivir? ¿Te sentiste identificado tal vez con estas preguntas? En mis manos yo tengo este precioso material, nuestra revista Esperanza con la temática Evidencias. ¿Será que realmente mi vida tiene un propósito? O quizás la ciencia tiene razón y yo soy simplemente el producto de una mera casualidad. La Biblia tiene una respuesta contundente para estas preguntas y para que esas afirmaciones se vayan de nuestra mente. Dios tiene un propósito maravilloso para todos sus hijos y Él ha dejado evidencias de su amor en la creación y en la historia. Tú vas a poder estudiar acerca de todo esto en esta revista maravillosa. Es un regalo que nuestros ángeles de esperanza preparan especialmente para nosotros con sus donaciones financieras. ¿Cómo tú puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Ahí encontrarás este y otros materiales que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios. Recuerda que este es un regalo especialmente diseñado para ti. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa y ya continuamos con mucho más en Destaques. En Destaques. Pienso que nuestra conciencia, como titulares de nuestra propia conciencia, tiene que ser la que nos lleve a proteger precisamente los derechos de nuestros niños, que son parte de nuestra sociedad, parte importantísima, presente y futuro de nuestra sociedad. Continuamos con tu programa Destaque. Estoy hablando acerca de la protección legal de los derechos de los niños. Gerson, yo realmente estoy impresionada por algunas realidades que nos está compartiendo el doctor Edwin. Comentaba, doctor, acerca de, bueno, este caso, si es que podemos retomarlo para conocer un poquito más el impacto, ¿no? Sí, ¿qué ocurre de que nuestro Código Penal, que es el que nos da a conocer las normas como tal, está dividido en tres partes, que es los delitos de acción pública, los delitos de acción pública en instancia de parte y los delitos de acción privada. Una gran mayoría de los delitos son de acción pública, los que merecen la persecución penal por el Ministerio Público, que es el Ministerio Público representa a la sociedad como tal y el órgano judicial representa al Estado, ¿no? Entonces, cuando hay un delito de acción pública, no se necesita ni siquiera una denuncia. Ellos de oficio, al conocimiento de un delito, tienen que actuar inmediatamente. En esa parte, cuando existen adolescentes infractores, por ejemplo, sí actúa el Ministerio Público, pero hay un solo juzgado que lleva todo esto, que es el juzgado de niñez y adolescencia, que es el juzgado que conoce en una primera instancia, controla la investigación del fiscal y también es el que realiza el juicio oral en su caso, ¿no? Entonces, es un tratamiento diferente al que ocurre con delitos comunes y corrientes o cometidos, perdón, por personas adultas. Adultos. Entonces, eh, la determinación de los delitos a través de los preceptos jurídicos que nosotros llamamos están en el Código Penal, que son tanto para los adolescentes infractores como para las personas adultas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajando en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Ujú. trabajamos con esto que es un protocolo de intervención, Mm. donde nos da a conocer aquí todas las tipologías con las cuales trabajamos en la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que son 96 tipologías en total. ¿Qué ocurre con el caso que comentaba hace un momento atrás, por ejemplo? Eh, a una persona se la sanciona eh, por el momento en que se cometió el hecho delictivo. Ok. Si al día siguiente era cumpleaños de este individuo, de este adolescente Ya todavía, recibe la sanción. recibe la sanción de Ok. un adolescente porque cuando todavía tenía 17 años y 360 días, por decirlo así, cometió ese delito, ¿no es cierto? Entonces, y ni siquiera van a las cárceles comunes y corrientes, sino van a una cárcel especial, en este caso en Cochabamba es Cometa. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Y muchas personas me preguntaban inclusive, ¿y qué pasa cuando él ya cumple 18 años? ¿Va a irse a una cárcel común y corriente? En muchos casos no se van. ¿De qué depende? Depende de los informes que elaboren el equipo psicosocial que está en Cometa en este caso y dice, no, está bien, él cumple las normas de aquí, etcétera, por lo tanto puede quedarse a terminar de cumplir su sanción Pero aquí. tomando en cuenta que, por ejemplo, hablando de si tenía 17 años, tiene 6 años de condena, ya va a tener ya casi, ¿cuántos años? 23 años, Sí. 22 años. Entonces sigue con la misma condena, no cambia nada.
Cuando hay delitos que tienen penas únicas, es el caso, por ejemplo, de feminicidio, infanticidio, asesinato, etcétera. Estas penas no tienen, por ejemplo, algún tipo de extramuros o libertad condicional, Ah, etcétera. ok. Hay otros delitos que sí, de acuerdo al buen comportamiento, Ujú. etcétera, uno cumple 2/3 partes y puede solicitar aquello y terminar de cumplir su condena fuera de la cárcel. Mucho más todavía cuando se trata de adolescentes. A los adolescentes, dentro de lo que nosotros llamamos la justicia restaurativa, entonces existen algún tipo de sanciones que ellos las van a cumplir no necesariamente estando dentro de Cometa, sino en sus propios domicilios, ¿no? Entonces ellos tienen el derecho de poder ir a estudiar, por ejemplo, alguna vez salir al parque, etcétera, pero el demás tiempo deben estar como con detención domiciliaria más o menos. ¿Y Y bajo cumpliendo algunas tareas en este caso o no en existe eso? algunas oportunidades sí. Ah, ok. Trabajo social también Trabajo realizan social. exactamente, que no vaya en contra de también de su integridad, etcétera, pueden realizar también dentro de estas sanciones alternativas que nosotros llamamos y que pero los adolescentes infractores se llaman medidas socioeducativas. Por lo que se busca con esto no es sancionarlo, sino Formarlo. reflexionarlo y decir, a ver, está mal lo que has hecho. Por lo tanto, se tiene que de alguna forma poner algún tipo de recomendaciones, y alguien que se haga cargo de ese adolescente, ¿no? Entonces ahí también se inmiscuyen mucho los padres, porque en muchos casos son los padres aquellos responsables de los actos de los hijos. ¿Por qué? Porque no han sabido educarlos, no los controlan, permiten que ellos hagan lo que No quieran, ponen etcétera. límites. Exactamente, no poner límites y ahí están los resultados muchas veces. Entonces, estas medidas no van solamente para el adolescente, sino también para su familia. Para la familia. Qué interesante, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo hablemos de las organizaciones no gubernamentales, que sin duda entran también, ¿no es cierto?, en esto? ¿Qué papel juegan las organizaciones no gubernamentales en la promoción, en la defensa de los derechos de los niños? Realmente, como lo decíamos en un anterior programa, el trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales respecto a lo que significa el tema, particularmente de prevención, desde todos los ámbitos, porque prevención es una palabra amplísima, ¿no Sí. es cierto? Tienen un rol muy, pero muy importante para nosotros. Es por ello que el Estado les da esas facilidades, ahora con la nueva constitución política del Estado, de que estas instancias, por ejemplo, tengan mayor libertad de trabajo, ¿no? Desde luego que se controla, desde luego Ujú. que se controla. ¿Por qué? Porque el trabajo que deben realizar tiene que ser un trabajo lícito. Que estas organizaciones no cobran un solo centavo cuando realizan eh, capacitaciones, temas de prevención, etcétera, porque está dentro de los alcances que ellos tienen dentro de su trabajo. Y anualmente nosotros realizamos justamente una evaluación juntamente con ellos, con cada una de estas instituciones. Actualmente todavía continuamos realizando las evaluaciones y ver qué se puede hacer ahora este año para mejorar aquello. Hay una cantidad de población a la que se quiere llegar y realmente se ha hecho un muy buen trabajo el año pasado desde Defensoría de la Niñez y Adolescencia porque ha rebasado los límites de la cantidad de población a la cual se tenía que llegar. Si tendría que llegarse a 1000, se ha llegado a 3000. ¿No? O sea, se ha hecho un muy buen trabajo. ¿Y esto por qué? Porque la sociedad actual ya está tomando conciencia de que realmente ese trabajo que realizan estas instituciones no gubernamentales, aparte de ser gratuitas, son fundamentales respecto a lo que significa inclusive hasta la manera de trabajar que tienen es muy diferente. Son bastante normados, adecuados, regulados, minuciosos. Es un trabajo muy bueno el que realizan, de verdad. No necesitan que alguien los esté controlando, Claro, digamos, claro. para que ellos trabajen, ¿no? Porque Supervisado. lamentablemente en nuestro país es así. A veces, si no nos está controlando el jefe, ahí está, ¿no? Pero ellos no, porque ellos trabajan por objetivos, ¿no? Y estos objetivos Metas, ¿no? muy bien cumplidos. Excelente, Y excelente. surge otra pregunta, doctor. Hemos hablado ya del rol que se cumple para poder dar el cumplimiento a estas leyes, la responsabilidad que se tiene como sociedad, pero ¿cómo se puede garantizar el cumplimiento de todas estas leyes para garantizar a las personas o de qué forma se garantiza de que estas leyes van a ser aplicadas? Primero por el tema de la socialización. Como bien lo decíamos anteriormente, lamentablemente mucha gente no conoce de las leyes, ¿no? No conoce por lo menos de lo básico que dicen las leyes. Socialización, concientización y saber que el incumplimiento a la norma tiene pues su sanción, ¿no es cierto? Entonces, si no lo vamos a hacer a la buena, tendrá que ser a la mala. No deberíamos llegar a este extremo, ¿no es cierto? De última ratio que nosotros llamamos en derecho, a la sanción extrema, que es la cárcel, por ejemplo.
Entonces, parte mucho del tema de la socialización. Gracias a Dios también, si utilizamos bien las cosas, por ejemplo, ahora con las redes sociales, si sabemos utilizar bien las redes sociales, nos ayudan mucho. Ayudan a construir mucho las redes sociales, como así también ayudan a destruir mucho, ¿no? Entonces nosotros en lo que intentamos, y justamente a través de las diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan con nosotros, vemos eso, muchísimo el tema de socialización, y lo hacemos con la sociedad de manera directa también, ¿no? A través de las redes, a través de medios de comunicación, a través de las charlas que damos en los barrios, unidades educativas, etcétera, etcétera. Y mucha gente sí se está dando cuenta de que Cl- esto es muy importante. Claro, claro, se tiene más alcance en realidad. Ahora, ¿qué cambios legislativos, doctor, considera necesarios para, en todo caso, fortalecer la protección de los derechos de los niños? Los más importantes, aquellos que reconozcan, perdón, de que de acuerdo a al Código 500, la Ley 548, el Código Niño, Niña, Adolescente, antes de que exista esta ley, había otra, de los derechos que protegía los derechos de los niños, era una ley diferente. Era increíble que esta ley reconocía a los niños, niñas, adolescentes como objetos de derecho. De ahí parte ya todo. Pero Objeto. esta ley, sí, objetos de derecho. Pero esta ley es muy interesante, ellos son sujetos de derecho. O sea, los tomaban como qué, como un material, Ujú. nada más. Entonces, partiendo de ahí, de que esos niños tienen derechos, partamos de eso, que son sujetos de derecho, que son estas leyes las que los protegen, y no solamente estas, sino aquellas leyes que son normativas internacionales que son muy importantes. El derecho internacional del niño, existen muchas otras que han ido cambiando en el transcurso del tiempo y que han generado justamente la creación de las normas internas de cada uno de los países. Porque esas leyes internacionales precisamente son las que de alguna forma han guiado la ruta Claro. para creación de este tipo de normativas, ¿no? Pero también lo que decimos hace un momento atrás es muy importante. Ya necesita cambios, ya necesita una revisión, ya necesita algunos cambios, Adaptación. adaptación a la actualidad, exactamente esa es la palabra. Y doctor, hemos hablado de la importancia de poder conocer estas leyes, de los cambios que se tiene que realizarse, de poder siempre estar proponiendo nuevas, tal vez, legislaciones para poder contribuir también en el desarrollo de esto. Pero ¿cómo se puede involucrar a los niños también en el desarrollo de estas leyes? ¿No? ¿Pueden dar un aporte ellos en el desarrollo de estas leyes O a través de esta... creación de nuevas, tal Exacto, vez, a ¿no? través de esas socializaciones que ustedes realizan, también se realiza ese trabajo? Existe una institución no gubernamental también y que es uno de nuestros aliados estratégicos como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que es UNAS Cuyaquita, se llama, ¿no? Ellos trabajan de manera directa con nosotros, trabajan en todo el territorio nacional. Y justamente este tema es tan importante porque precisamente hace 2 semanas atrás se realizó una reunión en la ciudad de La Paz, donde ellos fueron los protagonistas y llevaron a... Tenemos comités de niños, niñas, adolescentes en cada uno de los municipios Ok. y que forman parte de la Comisión Niño, Niña, Adolescente. Este es un comité, son más o menos como los pequeños concejales, ¿no? Ujú. Y también existe un comité departamental, ¿no? Esa es la primera instancia. ¿Por qué? Porque son ellos los que se reúnen mensualmente, creo que 3 o 4 veces, y tienen una vez reunión con la comisión en el Consejo Municipal. ¿Qué hacen en esas reuniones que ellos tienen? Precisamente aquello, dicen, esto es lo que falta para nosotros, No. esto quisiéramos para nosotros. O sea, y esta reunión que hemos tenido a nivel nacional, es decir, en la ciudad de La Paz, ha reunido justamente a adolescentes con reuniones y charlas de este tipo, y realmente han salido unas ideas increíbles, hermosas. Claro, Y porque ellos seguramente aquello presentan en primera instancia las necesidades reales. que son para ellos. Para ellos, dicen ellos, nosotros necesitamos esto. O sea, es como que yo tengo hambre y voy a buscar qué me gusta comer. Claro. Y no directamente comes esto y listo, ¿no? Sino que ellos buscan y dicen, esta necesidad tenemos, queremos esto. Y realmente esta iniciativa que se ha realizado ahora, justamente las ideas más importantes, se las va a mandar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y les va a decir, señores, nuestros niños de ahora necesitan esto. ¿Qué les va a obligar a ellos? Necesariamente a revisar nuevamente la ley Mm. 548 y decir, los adolescentes de ahora necesitan estas situaciones y esto también tendría que estar dentro de la ley. Claro. Entonces es muy importante. No son las necesidades las mismas que de hace quién sabe cuántos años atrás, Sí. ¿no?
Importante entonces saber también que ellos tienen un espacio para poder presentar sus propuestas, ¿no? Como lo Claro. mencionábamos, son los directos interesados en que todo esto pueda cumplirse. Claro que sí, y que se dé oído, ¿no? Que se Sí, dé oído, que se escuche realmente, porque bueno, allí está, como decíamos, ¿no es cierto?, quién es mejor que los propios niños para expresar y manifestar las necesidades. Estamos ya avanzando hacia el cierre, hacia el final de nuestro programa, hoy hablando acerca de la protección legal de los derechos de los niños con nuestro invitado, el doctor Edwin Pérez, jefe, perdón, del Departamento de Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Una brevísima pausa para comentarte acerca de un proyecto que tenemos aquí en Nuevo Tiempo y del cual nos encantaría que tú formes parte. Es el proyecto de los Ángeles de Esperanza. ¿Qué es esto? Si tú no lo conoces, bueno, tenemos una invitación especial para ti el día de hoy para que te subes a esta linda familia. La invitación y los detalles a continuación, así que presta atención. Y es que se trata de un proyecto maravilloso que nosotros tenemos en Nuevo Tiempo. Nuestros ángeles de esperanza son nuestros amigos, son nuestra familia que con sus donaciones financieras mantienen las telecomunicaciones de Nuevo Tiempo, tanto en radio, en televisión y en redes sociales. Tú puedes tener siempre 24/7 un contenido exclusivo con buena información que esté especialmente diseñada para ti. ¿Cómo logramos todo esto? Con estas donaciones financieras. Te invitamos a ti a que seas un ángel de esperanza, a que te sumes a esta gran familia, a este gran grupo de amigos para que juntos continuemos predicando la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes tener toda la información que necesitas? En este momento está apareciendo aquí en pie de pantalla el siguiente link: ángeles.nuevotiempo.org, ángeles.nuevotiempo.org. Si tú tienes el celular a mano, la tablet, el computador, puedes ingresar en este momento y tener toda la información sobre cómo donar y ser un ángel de esperanza. Juntos podemos transformar la vida de muchas personas. Juntos podemos cumplir esa misión de predicar el Evangelio y también de tener una vida sana, plena y feliz junto con toda nuestra familia. Nosotros tenemos que continuar con más en Destaques. Allí está nuestro proyecto al cual esperamos que te sumes a la brevedad posible gracias a quienes ya son ángeles de esperanza. Momento de cerrar nuestro programa. Hemos hablado acerca de la necesidad, ¿no es cierto? Y por qué es fundamental contar con un marco legal para la protección de los derechos de los niños. Gerson, hemos hablado acerca de cuáles son los principales derechos, los desafíos que se enfrentan, ¿no es cierto? Estos sistemas legales, cómo la sociedad civil puede involucrarse más. En fin, volvemos al tema de tomar conciencia en muchos Exacto, es aspectos. importante tener ese espacio para poder conocer y teniendo este tipo de explicaciones, realmente nosotros nos adentramos más en el tema y notamos también aquellas cosas que no están funcionando bien. Por ejemplo, el hecho de poder tener una revisión Así constante es. de las leyes para poder considerar la realidad, las nuevas necesidades, las nuevas problemáticas que van surgiendo, creo que es uno de los aspectos más Ujú. importantes, ¿no? A considerar. Claro, claro, claro que sí. Doctor, ¿qué le decimos a nuestros televidentes, a nuestros amigos en relación a la importancia de la protección legal de los derechos de los niños? A ver, si me permiten dar lectura a un párrafo nada más que Sí. el que tenemos justamente en nuestro protocolo de intervención. Y dice, ¿no? La Constitución Política del Estado Plurinacional del año 2009 reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos, tanto de los que tiene el texto constitucional o consagra el texto constitucional para todos los ciudadanos, como de los específicos inherentes a su proceso de desarrollo. Ambas categorías de derechos se encuentran reconocidos y regulados por el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley 548, de la cual hemos hablado bastante. Sí. Entonces, pensemos en aquello. Son sujetos titulares de derecho. La Constitución Política del Estado los protegen las normas internacionales, los protegen leyes especiales. Pero ¿quién tiene que ser el primero en protegerlos?
nosotros mismos. No esperemos buscar las normas para decir esto está bien o esto está mal y esto debo hacer o esto no debo hacer. Pienso que nuestra conciencia, como titulares de nuestra propia conciencia, tiene que ser la que nos lleve a proteger precisamente los derechos de nuestros niños, que son parte de nuestra sociedad, parte importantísima, presente y futuro de nuestra sociedad. Ujú. Me encanta este concepto, ¿no es cierto? Como bien lo decía el doctor, antiguamente el concepto era objeto, Respetos. ahora sujetos, sujetos con derechos, con voz, Gerson. Además, importante también saber que las leyes están ahí no solamente para evitar sanciones, sino también entender que estas leyes están para proteger, como mencionamos, a los directos Sí. interesados y la responsabilidad de todos en realidad de conocer y poder socializar también todo esto. Así es, así es. Un último llamado a nuestros amigos para que no solo tomemos conciencia, sino que cada quien asuma el rol que le corresponde, doctor. Sí, y ojalá después de este espacio, que nos han podido darnos el privilegio de seguirnos en estos minutos que hemos estado acá, eh, lo tomen tal vez como una recomendación. Los códigos, las normas, nuestra propia constitución política del Estado están a la mano de todos. No va a gastar mucho en aquello, gastará 10, 20, 30 bolivianos, pero ahí dentro hay un mundo de situaciones que usted tal vez no las conoce y tal vez conociendo aquello un poco más, sepa que tiene mayor cantidad de derechos y obligaciones hacia quienes también tiene dentro de nuestra sociedad y particularmente hacia nuestros niños. Entonces, ese sería el mejor consejo que puedo darles. No necesariamente debemos estar en la universidad para estudiar derecho y conocer de nuestras leyes, porque esas leyes no están creadas para los abogados, están creadas para ustedes. Muy bien, para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Edwin Pérez. Un privilegio tenerlo. No, muchísimas gracias. Gerson, Carola, muchas Gracias, gracias de verdad. doctor. Gracias, Gerson. Y gracias a ti por habernos acompañado hasta el final de nuestro programa. No lo olvides, todos nuestros contenidos tú puedes encontrarlos en ntplay.com. Tenemos variedad de información para ti. Así que muchas gracias. El abrazo de siempre para ti. Que Dios te bendiga mucho. Y te invitamos a un próximo reencuentro aquí en Destaques.